Si os parece, continuamos con la sesión de la mañana. Es que se me va a caer un momento. Bien. Pues si os parece, vamos a continuar con la sesión de la mañana. Y bueno, vamos a continuar con alguien que supongo que será muy conocido para vosotros. Para mí es un placer poder presentarla, ¿no? Y es de son estas cosas que merece la pena estar en congresos y en cursos, ¿no? Estar con gente como Belén Solá, que ya hace 10 años, desde el 2003, es la directora o la coordinadora o responsable, como queramos llamarlo, del Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC. Para muchos, un referente en la educación en el Estado español, ¿no? No solamente por el trabajo que han desarrollado, ¿no? O por su práctica, sino también por cómo ellos han ido haciendo este trabajo de la acción y la reflexión, ¿no? Hoy ella, supongo, nos va a hablar de estas prácticas que tenemos aquí, que en parte son unos de los motivos por los que ella está invitada dentro de este eje, que serían las conexiones o los conceptos, ¿no? Por el modo en el que ellos han trabajado la educación, no solamente con sus colecciones o con sus exposiciones, sino también la educación como una práctica transformadora o como una práctica de educación o como una práctica crítica, ¿no? Prueba de ello son no solamente sus programas, sino también me gustaría señalar dos producciones, ¿no? que engarzan con esta idea de la reflexión a la acción y vuelta a la reflexión, ¿no? Y un camino que nunca acaba, ¿no? Uno sería la publicación que sacaron hace 3 años ya o 2 años, ¿no? Que era Experiencias de aprendizaje con el arte actual en las políticas de diversidad, ¿no? En el que recogían las experiencias de los 3 primeros años del Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC, y también algo en lo que unas jornadas, ¿no? El primer encuentro o las primeras jornadas sobre arte, educación y producción cultural crítica que tuvieron lugar tanto en el MUSAC de León como en la Casa Encendida, ¿no? Eso también como prueba de su trabajo ligado al arte contemporáneo y también a la reflexión sobre la educación. Hoy nos presenta, como veis, Arte, Educación y Transformaciones Sociales, que es base también o es uno de los fundamentos de toda la producción o de todo el trabajo que ha venido desarrollando Belén en el MUSAC. Bueno, gracias, Belén. Gracias, Pablo. Gracias por la presentación, que me parece tal vez un poco excesivo, ¿no? Esto de hablar de ser un departamento de referencia incluso me da tartamudeo, como veis, espero que se me pase. Gracias, por supuesto, a todos los organizadores de las jornadas y mi enhorabuena, porque sé el trabajo que tiene esto detrás. Gracias a Ana, Rufino, María, Pablo, a Leticia en la coordinación, a Salva en el Congreso Virtual, a todo el mundo. Bien, la petición un poco desde el Congreso fue que hiciera una charla en torno a arte, educación y transformaciones sociales. Un poco basado precisamente en lo que contaba Pablo, ¿no? En experiencias que habíamos llevado desde el DEAC, bueno, en conexión, en colaboración con agrupaciones, con colectivos que, como creo que María comentaba antes, pues tienen más que ver con esta esfera de lo social, ¿no? De estos colectivos sociales que no son habituales en el museo. Como veis aquí en el título, son apuntes desde 4 experiencias educativas en el DEAC, pero no son explicación de los proyectos. Esto que quiero que quede claro. No voy a explicar Hipatia, en torno a Hansala, el grupo de diálogo, etc. Voy, evidentemente, a explicar brevemente pues, un poquito de dónde nacen, qué objetivos se marcan, y voy a lanzar valoraciones para, sobre todo, y esto es lo que me interesa, compartir con vosotros y con vosotras. Quiero lanzar preguntas, cuestiones, quiero también ser ágil para tener ese tiempo, ¿no? en estas cuestiones que lanzo, que puedan ser de alguna forma compartidas y bueno, puestas en diálogo entre todas. Creo que hay al menos 2 formas de enfocar las transformaciones, que es desde el arte, y ya algo va mal con mi ratón, perdonad, ahí, vale, que desde el arte somos capaces de producir en nuestros contextos. Una desde los cambios estructurales, sistémicos,
que irremediablemente deben pasar por un cambio en las políticas, ¿no? En las políticas que nos gobiernan. Y otra, en cambio, que tiene más que ver con las posibilidades que nos ofrece el espacio de las micropolíticas, con las transformaciones personales que se producen en las maneras de enunciarnos y relacionarnos en el ámbito de la cultura. Creo que inevitablemente los trabajadores culturales de las instituciones que abogamos por esta toma de postura crítica nos aferramos a este último espacio como el único posible para poder constituirnos con lo que yo denomino, o muchos denominamos, dispositivos de producción cultural crítica. Y esto evidentemente no está exento de dificultades y de muchas contradicciones también. Tomo como referencia este texto de Marina Garcés, que supongo que muchos conocéis, Abrir los posibles, desafíos de una política cultural hoy, que escribe en el 2009. Entre otras cosas, ella habla de desapropiar la cultura, que esto significa arrancarla de sus lugares propios, que la aíslan, la codifican y la despolitizan para implicarla de lleno en la realidad en la que está inscrita. La cultura, por ahí aparece, la cultura no es un producto o un patrimonio, es la actividad significativa de una sociedad capaz de pensarse a sí misma. Por lo tanto, desapropiar la cultura significa arrancarla de esos lugares propios, esto ya lo he dicho, de acuerdo. La primera labor, por lo tanto, es cuestionar este concepto, ¿no?, de cultura-instrumento que se ha instalado, que se ha impuesto. Una cultura como entretenimiento, una cultura como bálsamo, como terapia, y de alguna forma volver a politizar su esencia para convertirla en algo útil para las personas. Debemos prescindir de ella tal y como se nos ha ofrecido, como se nos ofrece. Creo que también es significativo en este sentido que los trabajadores de la educación estemos ahora abogando por nuevos términos que nos definan. Eso también lo ha dicho antes María, creo que mañana Adela también hablará de ello, Jorge también lo ha comentado. Somos mediadores, somos facilitadores, somos innovadores, ¿cómo habéis dicho antes? Innovadores educativos, transformadores. ¿Cómo era esta palabra? Bueno, estamos como buscando estos términos, ¿no?, para pasar de… No somos educadores, somos algo más que educadores, somos gente, intelectuales creativos, transformativos, exacto, ese es el término que buscaba. Y en último término, productores de nuevas maneras de relacionarnos con, en mi caso, el museo. Lograr que este pase a estar al servicio de la ciudadanía, por decirlo de alguna manera. Y no ofrecer entretenimiento al pueblo, que es un trabajo largo, complejo, difícil, como sabemos, que implica, y aquí entra el bloque investigación, que implica replantearse las prácticas, cuestionarse los procesos, los proyectos, tanto en sus propios procesos como en las evaluaciones posteriores que hagamos de esto. Creo que esto es investigación, ¿no? De ahí también ese libro que intentamos sacar en el 2010, que hacía referencia antes Pablo, en el que se intentaba precisamente esto, pensar sobre las prácticas que veníamos desarrollando. Desde la experiencia de trabajo del departamento, quiero mostrar, como os dije antes, algunas de las relaciones o algunas de las conexiones, por eso estoy en este bloque, conexiones, que se han dado en el contexto del MUSAC y su valoración en el tiempo, pero quiero que sepáis que están aquí no para que las evaluemos en un término de éxito o fracaso de estas prácticas, ¿no?, en cuanto a prácticas de transformación social, porque de base ya dudo bastante que han sido prácticas en términos globales de transformación social. Otra cosa es en términos personales, individuales, subjetivos, lo que haya ocurrido, ¿no?, en esos grupos de trabajo. Eso es diferente. Pero sí que creo que han sido ensayos, ¿no?, de cómo trastocar esas reglas, esos roles también de los que hablaba antes Jorge, de cómo nos podemos cuestionar nuestro papel como gestores, como educadores, como productores culturales en sociedad. Y quiero mostrarlas como puesta en común de estas prácticas con sus logros, con sus debilidades, con sus defectos, algunas que tuvieron y que tienen esta intención de intervenir en el espacio social, de implicarse en las realidades personales, sociales de las personas, de los colectivos, pero también otras que añaden también de manera consciente la intención de transformar a la propia institución museo en esta interacción, que creo que no debemos olvidar que cuando hablamos de transformaciones sociales también estamos hablando del propio museo como objeto de transformación, y aquí Amaya creo que esta tarde tendrá mucho que decir.
Voy a comenzar con esta práctica, están como un poco ordenadas cronológicamente. Han sido numerosos los proyectos, en realidad se pueden consultar en el libro, se pueden consultar también en el blog del DEAC y bueno, se pueden consultar al que le interese también directamente hablando con el departamento. Vamos, no tenemos ahora mismo medios para hacer más publicaciones, pero es una de las actividades preferentes ha sido y espero que vuelva a ser en el departamento, publicar las prácticas y compartirlas. Evidentemente, numerosos han sido del 2005 al 2010, también gracias a un equipo de trabajo que tuve la suerte de dirigir hasta junio del 2011. Aquí me referiré a 4 proyectos elegidos por su distinta naturaleza, temporalización, metodología y también reflejan los diferentes momentos que ha vivido el DEAC dentro del museo, diferentes momentos pues, en cuanto a dirección, diferentes momentos en cuanto a presupuesto, diferentes momentos en cuanto a personal, ¿no? Recursos humanos. Y cómo hemos intentado responder a estos distintos contextos internos, intentando, como digo, no restar el sentido de las propuestas, de alguna manera. En torno a Hansala, toma como punto de partida una exposición, como veis ahí, que se titula Retorno a Hansala. Es una exposición, Retorno a Hansala es una película de la cineasta Chus Gutiérrez, que algunos no sé si la conocéis, pero trata precisamente el tema de la inmigración, de un pueblo marroquí, una familia marroquí, una mujer que va buscando a su hermano que muere. Bueno, el tema de la migración está en la base de la película. En la exposición en Retorno a Hansala, 4 artistas, Rogelio López Cuenca, Montserrat Soto, la propia Chus y Alfredo Cáliz, hacen un display expositivo donde explican un poco el making of de esta película, ¿no? A través de, de imágenes, fotografías. Rogelio también hizo un mapa conceptual y demás. Os cuento un poco cómo presentamos este taller al público. Tomando como punto de partida la exposición Retorno a Hansala, se propone este taller que tiene una base colaborativa experimental. También quiero subrayar ciertas cuestiones para que veáis también a veces qué alegremente hablamos de las cosas y luego qué difícil es llevarlas a la práctica, ¿no? Pero bueno, base colaborativa experimental para producir un trabajo en torno a las diferentes lecturas del proceso migratorio magrebí, desde las experiencias particulares de la comunidad de inmigrantes de León. El objetivo de este taller será canalizar entre todos los participantes la expresión de la experiencia migratoria de ciudadanos que ahora viven en León a través de la palabra, la fotografía, el audiovisual, tomando la forma que se considere a lo largo del proceso. De esta manera, la construcción de la experiencia educativa podrá tomar forma de publicación, fanzine, una serie de fotografías, un trabajo audiovisual, un blog, etcétera, o varias de ellas. El taller se estaba dirigiendo a personas inmigrantes de la ciudad de León, preferiblemente de origen magrebí. Muy pronto nos dimos cuenta que esto era una tontería, porque se podía abrir a cualquier colectivo migrante de la ciudad, porque realmente queríamos pensar sobre la migración, no sobre exactamente la migración marroquí. Artistas, estudiantes, interesados en los trabajos de colaboración creativa con comunidades. Y el calendario de trabajo inicial que proponíamos durante 3 meses era alternar sesiones que daban los propios artistas de la exposición. Empezamos con Rogelio y terminábamos con Chus. Y entre medias las sesiones las iba dirigiendo el DEAC del MUSAC. En total fueron como 8 sesiones de trabajo, con una presentación final el 20 de diciembre. Bien, los objetivos, conseguir que a partir de una exposición del museo, Retorno a Hansala, se propiciara un espacio de diálogo, debate y creación colectiva en el museo desde la generación de una comunidad para ello. Importante esta frase, el museo genera comunidad para. Entre sus fines, estrechar lazos con colectivos que visitaban muy esporádicamente el museo, casi siempre a través de una visita guiada que solicitaban los organismos dependientes, pues tipo Cruz Roja o asociaciones de inmigrantes, el CIS, etcétera. Al finalizar las sesiones propuestas por el DEAC, el 20 de diciembre del 2008, el grupo de trabajo estable se había definido en torno a unas 12 personas que, de alguna manera, sienten la necesidad de continuar el trabajo, pero ahora sí desde su propia planificación. Aquí tenía un vídeo preparado que no lo puedo poner ahora, pero lo pongo después, en el que se cogen como 3 minutos de ese momento final donde el grupo decide la autonomía del museo. Como valoración, se formó un grupo de personas diversas. Bien, conseguimos esa heterogeneidad de públicos, no etiquetados como educadores, artistas, estudiantes, inmigrantes, sino agrupadas bajo la necesidad de hablar, de tomar discurso, la necesidad de generar sus propias representaciones y acciones en torno al tema de la inmigración y de construir la mirada occidental sobre ello.
Se establecen sesiones con los artistas y los participantes, como os digo, mostrando también esa faceta discursiva del arte frente a la formal. No están ahí los artistas hablando contigo cara a cara de temas que a ti te están interesando, la migración en este caso. El museo también se convierte en un espacio de encuentro y diálogo, pero también se convierte en el punto de discusión de algunas sesiones que abogaban por la autonomía total del grupo fuera del espacio institucional. Aunque el proyecto se alargó casi un año después, o sea, acabamos en diciembre del 2008 y continúan trabajando no del todo fuera del museo porque se siguen reuniendo en el departamento, luego poco a poco intentan reunirse en otros espacios, pero bueno, en la cafetería del museo, o sea, siempre en sitios como muy cercanos a la institución. El grupo no termina de consolidarse y perdió fuerza en el momento de decidir su autonomía, eso pienso yo. La pregunta que os hago, ¿somos los museos espacios para generar desinstitucionalidad? Nosotros podemos generar un grupo de interés que encima luego se autonomice y tome vida fuera, totalmente al margen de la institución. Yo creo que es algo de lo que me gustaría hablar con vosotros. Vamos a ver un poquito Hipatia. Hipatia es un proyecto muy... Bueno, aquí pongo extenso, ambicioso y lleno de dificultades. Creo que con esto se dicen muchas cosas. Pero sí que es cierto que pude experimentar como en ningún otro los límites que marcan dos grandes instituciones normativas. El museo en la cultura y la prisión, la cárcel en la esfera jurídica y social. El trabajo con la prisión, este es un trabajo que comenzó en el verano del 2007 y que acaba en abril del 2011. El trabajo con la prisión siempre ha estado minado de micronegociaciones, tanto con el museo por un lado, porque todos sabemos que para que te entiendan en el museo, ¿no?, desde exposiciones o coordinación y demás, que por narices tú necesitas reunirte todas las semanas con un grupo de personas que además están a 3/4 de hora del museo, que tienes que ir con el coche, volver, tener tus tiempos, en fin, todo esto son negociaciones internas importantes. Evidentemente con la prisión, porque con la prisión era poco más o menos que un receptáculo donde tú propones un proyecto y te dejan hacer, te abren las puertas. La prisión ahí lo que hace es abrir, o sea que para ellos ya es mucho abrirte las puertas. Pero realmente no había, no sé, ninguna persona de la prisión estaba con nosotras, ninguna persona de la prisión trabajaba en colaboración con nosotras, proponía con nosotras. La prisión simplemente era abrir y cerrar puertas. Y así fue, nos abrieron las puertas, pero también las cerraron. Y, por supuesto, negociaciones con las mujeres, evidentemente inmersas en preocupaciones personales y estados de ánimo que, bueno, pues que hacía bastante complicado involucrarse regularmente en esta actividad, ¿no? Entre los objetivos de Hipatia, convertir el museo en algo útil para un colectivo altamente invisibilizado como son las mujeres presas de la cárcel de León. Aportar herramientas de análisis crítico desde las teorías feministas y pensarnos en relación al contexto social, cultural, económico, etc. Y utilizar, por último, la revista Hipatia, que no era más que eso, un medio a utilizar para ser un altavoz de sus palabras, de sus expresiones y de sus ideas, ¿no? En valoraciones, bueno, podría dar muchas, pero por ponerlo un poco en contexto con esta comunicación, y acabamos de hablar de Entorno a Hansala, ¿no? Pues a diferencia de Entorno a Hansala, Hipatia no nace ni de una exposición ni de una propuesta del DEAC. O sea, Hipatia es el nombre que las mujeres de la cárcel dan a una revista sociocultural que ellas quieren realizar y que nos enseñan en unos cuantos folios grapados y escritos a mano en el verano de 2007. Creo que esto es importante. Son ellas las que proponen lo que quieren hacer. Y el museo o educación lo que hace es trabajar como mediador para que eso ocurra y luego, evidentemente, aportando, ¿no?, desde nuestros bueno, pues conocimientos de la pedagogía y del arte y de cómo queremos enfocar ese trabajo, cómo vemos que ese trabajo nos da posibilidades para, en este caso, desarrollar pedagogías de género. Esto, el que ellas fueran las que propusieran estas revistas, yo creo que es lo que hizo posible sacar 5 números entre septiembre del 2008 y abril del 2011, ¿no? La revista actuaba a modo de nodos de conexión de muchas otras experiencias. Hipatia, siempre lo digo, no solamente es una revista, ahí estaban las portadas, pero también hubo talleres en la cárcel. Cada vez que había talleres en el museo, yo cuando veía que había temáticas que nos podían interesar a nosotras, pues subíamos ese taller o a esa persona a hacer bueno, pues a conocer a las mujeres y a hacer pues, talleres con ellas también, ¿no? Entonces, talleres, charlas.
lecturas, en fin, había muchas actividades en torno o entre números, ¿no? Y precisamente esas actividades también eran de alguna forma las que estaban orientadas a producir esos textos, y más que los textos, esos diálogos y esa generación de alguna forma, o esa intención de pensarnos, ¿no?, entre todas. El año 2010 fue especialmente difícil. A ver, ahí. Bueno, esta imagen me gusta ponerla para que veáis también lo que os decía, ¿no?, de lo que la cárcel estaba aportando ahí. Estábamos reunidas en un gimnasio. No teníamos casi espacios de reunión y al final era como, no, la biblioteca está ocupada porque tienen grupos de inglés o de español para extranjeros, o la sala sociocultural no podéis estar porque eso es para todos, no podéis estar. Entonces, pues buscábamos huecos como este, que era el gimnasio del módulo. Como os comentaba, el 2010 fue especialmente difícil al abordar en el número un tema extremadamente conflictivo dentro de la prisión, la prostitución de las mujeres. Ellas querían hablar sobre esto y estaban escribiendo textos sobre la prostitución. La cárcel muestra su total disconformidad en este último número, obligándonos a desistir de continuar el trabajo con ellos en caso de publicar. El último número de la revista se publicó por una decisión consensuada de todas las que estábamos allí, de todo el equipo editorial. Y bueno, pues el trabajo de Hipatia llegó a su fin, como era de esperar. Llegó a su fin con una exposición que el museo nos propone hacer en las vitrinas del museo y que, bueno, de alguna forma también nos sirve de recopilación fue interesante también el formato expositivo por esto, ¿no?, porque pudimos hacer archivo, pudimos pensar un poco todo lo que había supuesto estos 5 años de trabajo y también darlo a conocer de alguna manera, pues en este formato más exposición. Creo que según estaba creciendo en pensamiento crítico el trabajo, pues pierde legitimidad tanto para la institución carcelaria, que ya no le interesaba en absoluto. Ellos lo que querían era, bueno, pues una colaboración con el museo, que siempre queda bien, una actividad para las presas, que siempre es, bueno, pues algo que necesitan, ¿no?, un recurso más en su tiempo de ocio. Pero no necesitan que nadie piense o que nadie critique o que nadie señale las fallas del sistema, evidentemente. Pero también para la institución museo, que en esas negociaciones donde yo pedía tal vez demasiado, puede que sí, ¿no?, pedir demasiado, me refiero a pedir que la dirección y que el museo se posicione realmente de una manera frontal frente a la cárcel y defienda este proyecto, pues era pedir demasiado, pienso yo, ¿no? No se siente en terreno para defenderlo. Sí que es cierto que apoya de otra manera, diciendo, mira, yo aquí ya no puedo entrar, yo no puedo denunciar a la dirección de la prisión, pero te puedo dejar una vitrina para que expongáis el trabajo. O sea, hasta ahí llegaba el museo, pero no llegaba hasta más, y bueno, pues la prisión evidentemente cierra las puertas. Y esta pregunta me importa y me interesa porque me ocurre mucho, ¿no? Y no sé si realmente podemos, claro que podemos, pero no sé si debemos los museos generar cuestionamientos sobre otras instituciones, porque para nosotros tenemos también, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto o cómo manejar esto. Es una pregunta que os lanzo y que me gustaría también compartir con vosotras. Apuntaros las preguntas que luego quiero contestaciones, que no... Vale, vamos a pasar a Romy Kali. Es un taller que se propone, que lo propone el artista, un artista que estaba exponiendo en ese momento en el museo, invitada por la conservadora jefe de entonces, María Inés Rodríguez, la artista Carla Fernández, que abre, la verdad, grandes preguntas en el DEAC, o bueno, buenas preguntas en el DEAC en torno a estas posibilidades de las prácticas artísticas en las transformaciones sociales. Bueno, os voy a poner el vídeo, que este sí que me ha cargado. Y así veis un poquito, bueno, os avanzo para que entendáis mejor el vídeo. Carla es una diseñadora mexicana que en sus formas de trabajo involucra a comunidades indígenas, en especial cooperativas de mujeres que hacen textiles y labores a mano. Y el principio básico que ella mantiene, o que ella nos dice que mantiene en sus proyectos, es que para enseñar primero hay que aprender. Bien, así, utilizando los procesos y habilidades que los artesanos ya dominan, se crean nuevos productos.
El proyecto, en palabras de Carla, buscaba crear una opción innovadora y sostenible en donde los procesos artesanales se combinen con el diseño de moda contemporánea. Bien, Carla lo que estaba buscando era un colectivo en la ciudad de León que trabajara sus diseños para luego poner en venta en la exposición, que fuera un colectivo desfavorecido para que ella de alguna forma les pudiera transmitir unos conocimientos que ellas luego pudieran utilizar y que fueran válidos para su vida y para sacarse, bueno, para poder incluso ganar dinero con ello, ¿no? Ese era el objetivo, eso es lo que Carla quería. Entonces vienen la artista y la comisaria y María Inés contactan con el DEAC y nos dicen eso, que quieren conseguir un colectivo en la ciudad que replicara de algún modo estos modos de trabajo de Carla. Nosotras entonces proponemos, nosotras éramos Nadia Teixeira y yo, una colaboración con la Fundación Gitana Hogar de la Esperanza y la Escuela de Artes de León. Durante el mes de septiembre de 2010, el Departamento de Educación realiza un taller con las mujeres de la Fundación Gitana, donde la tradición oral y su cultura fueron las fuentes para los temas elegidos, porque nosotros estábamos haciendo este taller para sacar como los eslóganes, las frases que luego iban a ir serigrafiadas en las camisetas. Entonces, primero hubo este trabajo con las mujeres gitanas para sacar esas frases, esos temas que querían que se representaran en las camisetas. En una segunda fase colaboraríamos con las mujeres y con la Escuela de Artes de León, que eran los que nos iban a poner los medios técnicos y a transmitir también la técnica de la serigrafía. Y las mujeres, en el final del proyecto se supone que las mujeres ya saben serigrafiar camisetas y vender esas camisetas, ¿no?, en los mercadillos o donde fuera. En este caso, estas camisetas eran necesarias para la exposición de Carla, porque eran parte importante de su exposición. Carla ponía los diseños de las camisetas, las mujeres estampaban, serigrafiaban y vendían en la propia exposición. Ahora os pongo el vídeo. Un poquito el proceso. Sí, y de aquí a... No, de ahí hay que olvidar de ella. O va recto, a ver. Recto aquí así, ¿no? Vale, pues a ver. Sí, pues ahí. ¿Se va a ir? A ver si me lo traen, que lo estaban cortando. ¿Cómo va? Pero la cuerda es como a lo mejor más cómoda. Son iguales, sí, pero ya está impresa esta. O sea, esta es para cómo, a ver cómo quieres. Es que se han confundido. No me lo puedo creer. Sí, pero es que el tema es que no, sí, porque no da tiempo a... Ella es Carla, que está hablando con las mujeres. Algunas imágenes del taller. Bien. El trabajo se convirtió en un taller de producción. Estas son imágenes ya de la exposición, donde había diseñado Carla unos displays expositivos, ¿no?, donde se colgaban las camisetas, que están...
Se convierte en un taller de producción, si bien es cierto que tanto la Fundación como la Fundación de Mujeres Gitanas como las propias mujeres valoran muy positivamente la adquisición de las técnicas para producir sus propias camisetas y venderlas. Nosotras no parábamos de preguntarnos en este proceso, sobre todo en los primeros diálogos con las mujeres, en el proceso de las reuniones, si no estábamos actuando como meras animadoras de conversaciones, ¿no? Para sacar eslóganes, de alguna manera necesitábamos esos eslóganes que hicieran más vendibles sus camisetas, más atractivas en la exposición, más que haciendo tal vez un trabajo crítico en torno a esos posibles códigos normativos que subyacían en las conversaciones, porque os podéis imaginar, bueno, pues todo con un grupo de mujeres gitanas que además continúan también viviendo como muy apartadas del resto de la sociedad. En León por lo menos es así, estábamos en un barrio muy concreto, en fin, los temas que salían en torno a las relaciones hombre-mujer o en torno a lo que debe o no debe hacer una mujer eran múltiples, pero no había tiempo, teníamos que sacar frases, ahí habéis visto algunas, el flamenco es el sentimiento, yo valgo mucho, el que sabe cómo lo hace, sabe cómo librarse, en fin, salían como temas, pues bueno, los que nos salían en el momento y no nos daba tal vez, no teníamos bueno, pues ese tiempo, ¿no? Haber tenido el tiempo y la oportunidad para convertir este taller de producción de camisetas en un taller tal vez de deconstrucción de estereotipos, que creo que es lo que hubiéramos querido hacer. Hubiera dado otro sentido al trabajo, cosa que, como digo, no pudimos realizar por estos tiempos y por los presupuestos que requería la exposición, que había que inaugurar, nena, y acaba ya, y dame ya los eslóganes y a serigrafiar. Entonces, ¿dónde está el trabajo de educación? Puede que sí que estuviéramos aportando en el trabajo de aportar conocimientos a estas mujeres, pues la serigrafía, estuvieron en la escuela, fue una experiencia, la verdad es que enriquecedora para ellas, incluso una de las chicas se estuvo planteando, que luego no sé si se matriculó, pero matricularse en la Escuela de Artes el siguiente año, en fin, se dieron cosas bonitas, ¿no? Interesantes, pero luego quedaron otras, en fin, bastante más cuestionables en mi parecer. O sea, ¿qué otra preguntita? Para que la penséis. Nos estamos agenciando de estos colectivos en situación marginal para justificar tal vez este sentido social del museo. Y voy con una última práctica para ya dar paso al diálogo en torno a las preguntas o a otras que os puedan surgir. El grupo de diálogo sobre cine contemporáneo. Bien, este grupo de diálogo es un proyecto que nace. También os dije que os iba a hablar de diferentes contextos que ha sufrido el departamento. Bien, pues nace en un contexto de la drástica reducción de equipo humano y de presupuesto económico que el DEAC sufre en el año 2011. Las programaciones de cine de no ficción yo creo que han dado un sello también y una especificidad en las programaciones audiovisuales del MUSAC. Siempre suelen ser propuestas muy contemporáneas, habitualmente todo producción del siglo XXI, y formalmente indagan en el lenguaje más experimental de la no ficción. Bueno, para aclarar, también deciros que el Departamento de Educación, también como decía Jorge, es Educación y Acción Cultural. No nos encargamos solamente de programas educativos, sino también un poco de programas públicos, pues las proyecciones de cine, las conferencias, los cursos, talleres, Entonces, sería un proyecto que nace más que de educación, bueno, pues de programación, ¿no? Cultural. Pero a mí me está dando también para aprender cómo de programaciones formalmente tal vez más limitadas, podemos pensar, como puede ser una programación de cine, cómo todo esto puede derivar también en un proyecto educativo. Y este está siendo el caso, ¿no?, del grupo de diálogo sobre cine. De esta manera, bueno, volviendo un poquito a las programaciones de no ficción, se han realizado hasta el momento 5 programaciones de no ficción en el museo, 2 cursos dedicados al documental y varios talleres. Bien, en el otoño del 2011, un grupo de personas asiduas a estas programaciones propone realizar una programación mensual. A ver, ¿se lee todo? Sí. Propone realizar una programación mensual en el museo en un trabajo autoorganizado por ellos. Bueno, en realidad ellos hablaban autogestionado por ellos, ¿no? Digo, bueno, vamos a probar la autogestión, pero me quedo más con la palabra de autoorganizado, porque luego la gestión, como veremos, pues está muy compartida todavía. Y es normal. Bien, en el que el grupo se encargaría de la programación, de la gestión y de la coordinación de la actividad. Este grupo de diálogo se está comenzando a establecer como un organismo autónomo del museo, aunque interdependiente con él. Digamos que el DEAC forma parte del grupo,
es una voz más, pero en igualdad a las otras. Y además el DEAC no ya como organismo, sino que eso también me hace pensar en nuestros roles, ¿no? como profesionales y como personas, porque yo también soy Belén. Yo soy DEAC, pero yo soy Belén. Y cuando yo voy a una reunión del grupo de diálogo a las 9 de la tarde, voy como Belén, pero también soy DEAC, pero no, pero… En fin, yo creo que estas bipolaridades que nos surgen a muchos de nosotros en los trabajos también se podrían pensar de alguna manera, ¿no? Ellos mismos se presentan así en el blog del MUSAC que editan, que bueno, luego lo podéis consultar porque creo que desde aquí no me lo va a abrir, documusac.es, es un blog que abren ellos. Ah, pues no, vale. El grupo de diálogo sobre cine contemporáneo es un espacio de visionado, intercambio, análisis y producción de información acerca del cine y vídeo contemporáneos, con especial atención a la no ficción. Planteado como un grupo autoorganizado y de asistencia libre, en coordinación con el DEAC MUSAC, su actividad se centra en reuniones realizadas en torno a proyecciones mensuales programadas de forma colectiva. Las proyecciones tienen lugar los primeros jueves de cada mes a las 8:30, las sesiones de trabajo se realizan los martes anteriores. En estas sesiones se proponen temas de discusión en función de los intereses del grupo, así como la programación de las proyecciones futuras. Podrá formar parte del grupo cualquier persona con interés en el cine y vídeo contemporáneos y que tengan una actitud de participación activa en las reuniones y actividades de dicho grupo. Entre las actividades que proponen citan las reuniones y coloquios, como digo, las programaciones, la generación de contenidos en esta página web y en la página de Facebook que también tienen, la recopilación de información relacionada con las actividades y difusión en la misma, prensa, redes sociales, participación en actividades diversas relacionadas con el cine y vídeo contemporáneos. Me hubiera gustado enseñaros la página, perdón. Yes. Para que veáis también que en la página se está generando un montón de contenidos y no solamente de las proyecciones que ellos preparan, sino también cuando viene gente al museo que les interesa. Pues tuvimos una exposición con Mickey Krasman o con Mark Nash y demás, le hacen una entrevista y la suben. O sea, ellos están interesados en el documental realmente o en la producción audiovisual. Entonces, bueno, se está creando ahí una base de trabajo, bueno, pues muy interesante. A ver, es que esto me pasa por intentar yo… por querer aprender, vale. Hay que aprender constantemente. Ya voy. Ya estoy acabando. Os voy a soltar otra preguntita con esto del grupo de diálogo, que como veis un poco se refiere más bien a esto que os comentaba al principio, de ya no transformaciones en la sociedad, sino que este grupo de alguna manera creo que está transformando también el museo, ¿no? Tenemos que abrir el espacio del museo a los ciudadanos como la única posibilidad de transformarnos, de generar otras institucionalidades. O sea, creo que, bueno, tenemos que abrir, todos diremos, si lo tenemos abierto, lo tenemos abiertísimo, si todos trabajamos con un montón de colectivos, no sé qué, les tenemos súper etiquetados, trabajamos con niños, con adultos, con mayores, con discapacidad, con gente en situación marginal, vamos, y tenemos un montón de tags ahí, ¿no?, para estar abierto a todos. No, abierto no solamente físicamente, sino abierto también con todo lo que eso conlleva, ¿no?, simbólicamente, o sea, abierto. Estamos capacitados para que la gente programe en nuestros centros, capacitados en el sentido de preparados para atender, ¿no?, atender a esos requerimientos que nos están haciendo ahora mismo y sobre todo ahora mismo que se están quedando incluso sin centros culturales donde proponer o sin espacios bueno, incluso en espacios independientes. En León apenas existen espacios independientes para la cultura, ¿no? Entonces, creo que este tipo de proyectos o de actuaciones lo que hacen es ponernos de alguna forma en cuestión y decirnos, oye, es que el museo institución a lo mejor va a tener que empezar a ser otra cosa, ¿no? Va a tener que empezar a diluirse y dar pie a un espacio cultural abierto a propuestas, y ahí es donde tenemos realmente los grandes retos, ¿no? Porque, bueno, el tema de la dirección, de los contenidos, de qué es lo que queremos conseguir, tampoco queremos ser un centro social ocupado, en fin, todas estas cuestiones que creo que es de las que deberíamos de hablar más. Y termino un poco con la reflexión que creo que Amaya va a avanzar más esta tarde. Tendrá que ser primero el museo objeto de su propia transformación, antes que un sujeto para la transformación de los otros, porque creo que realmente este es el
quid de la cuestión, ¿no? O sea, hablamos de transformar, de actuar en los contextos sociales, en aportar al cambio social y demás, pero estamos cambiando nosotros. Bueno, todos aquí tenemos mucha experiencia en nuestros centros, ¿no? Y vemos todas estas dificultades internas que nos encontramos. Estoy hablando de modelos de contratación, estoy hablando de presupuestos, estoy hablando de ningunear la voz de los educadores. En fin, si nosotros estamos en esa situación, no habrá antes que pegar ese cambio, no habrá antes que transformar la institución museo. No digo que dejemos de hacer los otros trabajos, hay que hacerlos, además son experiencias de aprendizaje para todos, para nosotros los primeros, evidentemente, pero no nos podemos olvidar de nuestra propia transformación. Creo que ahí el trabajo de reflexión y el trabajo de investigación es donde más debería de dirigirse, ¿no? Como veis, ha sido muy cortita. Aquí tenéis la página del DEAC, el blog del DEAC, donde podéis consultar bastantes, si no casi la totalidad de proyectos que se han llevado a cabo. El mail, si queréis escribirme o consultarme cualquier cuestión. Y venga, ¿cuántas preguntas he hecho? Tenemos tiempo, lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho en 35 o 40 minutos. Lo he hecho aposta porque quiero hablar. Las preguntas no eran para decorar. Supongo que son preguntas, además, que os habréis hecho… Vale, ya tenemos una más. Que os habréis hecho en más de una ocasión. Gracias, Belén. Soy José Antonio Gordillo, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No tengo respuestas para tus preguntas, siento decepcionarte, pero me has suscitado más preguntas, que creo que es una buena fórmula para valorar si una pregunta es buena. La primera es lo que comentabas de la capacidad de autoorganizarse los grupos, es decir, si es un objetivo que nos podemos plantear cuando vemos que el grupo cobra vida, va evolucionando y llega un momento en que se desentiende del museo y cobra vida propia, perfecto. Pero luego llegan mis compañeros a los que quiero mucho de marketing, de promoción, de publicidad, económico, financiero, etcétera, etcétera, y me dicen, no, tú tienes que fidelizar al público. Y lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. A ver, no estoy simplificando, pero lo único que quiero es destacar la tensión que hay entre un planteamiento y otro. No tienen por qué ser incompatibles, pero evidentemente en mi día a día, en mi práctica profesional, me encuentro con esas tensiones. Por un lado, tenemos muy claro que queremos que la gente salga de allí con más preguntas que cuando entró, que tengan autonomía, que desarrollen sus propios proyectos. Por otro lado, queremos que repitan, a lo mejor también el hecho de que repitan para conseguirlo es justamente conseguir su autonomía. Bueno, eso es una línea de reflexión que dejo encima de la mesa. La segunda tiene que ver con lo que comentabas de aproximarse a esos grupos desfavorecidos de problemática social, las barreras con las que te encuentras. Tenemos también experiencias al respecto y no es nada fácil. Te quería preguntar sobre ello por si nos podías dar algunas pistas más, unas pinceladas más respecto a cómo conseguiste entrar en esa burbuja que se construyen lógicamente y que, como tú decías, Belén es Belén, pero también es DEAC y es el museo y no dejan de verte así. Hay una experiencia que compartí con un científico, un astrónomo en París, que hicieron talleres de divulgación de la astronomía en suburbios donde había conflictividad social y tuvieron problemas porque tuvieron que cambiar completamente el planteamiento. Es decir, empezaron ellos con muy buena voluntad, pero se les veía siempre como los hombres de negro, entiéndase, del gobierno, que vienen aquí a lavarnos el cerebro. Tuvieron que cambiar de personas, de lenguaje, de formatos, absolutamente de todo. Y a partir de ahí empezó a funcionar un poco mejor la cosa. Y respecto al tema de la última, para no monopolizar, el tema de la sujeto-objeto y si estamos preparados para que nos construyan un poco la programación en los museos. Vuelvo un poco sobre lo anterior. Estrategias que a vosotros os hayan funcionado para romper justamente esas barreras, ese imaginario que tiene el propio visitante al museo. Es decir, cuando tú le planteas al museo, al espacio cultural, que tú también puedes construir la programación, tú puedes también hacer cosas, la primera reacción, por supuesto, es de sorpresa, de desconfianza y como que se dan un paso hacia atrás. Incluso hay gente que se va directamente y no quiere saber nada porque se entiende que tú estás aquí para eso. Simplemente eso, era eso. Gracias, Belén.
¿Va a haber más preguntas o te contesto un poco a ti? Sí, has apuntado cosas, bueno, que son así. O sea, el tema, por ejemplo, el tema de cómo, me preguntabas, ¿no? Cómo entrar en estos grupos sociales de conflictividad. O sea, alguien también ha dicho esta mañana que las recetas no existen. Lo que existen son modos de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es así, ¿no? Nuestro modo de trabajo son modos lentos, que precisamente yo creo que eso ha sido, vamos, lentos. Pues hay una planificación, hay también unas maneras personales de relacionarte, hay una escucha, eso es muy importante, esos tiempos primero son muy importantes antes de enfocar un proyecto. Incluso la planificación o la programación en el DEAC pocas veces se hace de forma, iba a decir autónoma, de forma individual por el departamento. Las programaciones siempre suelen ser conjuntas. Por eso me interesaba también mostrar el tema de Hansala, porque esas primeras ilusiones de los primeros años de quiero hacer las cosas así, quiero que todo sea colaborativo y todo, pero todo lo estás escribiendo en un papel. Es que yo quiero esto. Vale, tú quieres esto, pero las personas quieren esto, están preparadas para esto, esa es su manera de relacionarse, no es su manera natural de relacionarse, que también lo has contado, con un museo. Entonces, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Porque tú puedes querer todo eso y poner tu carne en el asador para que eso ocurra, pero ya no estás haciéndolo bien, en mi opinión. O sea, ya eso en algún momento va a fracturar, que pienso yo, es la valoración que hago con el tiempo de por qué fracturó, por ejemplo, Hansala. Porque nosotras teníamos muchas ideas preconcebidas de cómo queríamos llevar a cabo ese proyecto, pero no eran para nada bueno, pues compartidas por el grupo. Incluso hubo mucho problema en el grupo. Ahora os voy a poner el pequeño fragmento de vídeo, que creo que se habla un poco de ello. Porque con esas ansias de intentar que las cosas fueran surgiendo, que se fueran haciendo sobre la marcha, que el proceso se fuera construyendo de una forma común, horizontal y demás, la gente estaba hiper perdida. O sea, esa falta de estructura se estaba leyendo como una desorganización y un caos total, y no se entendía. Pero ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Hoy qué tenéis preparado para nosotros? No tenemos nada preparado, vamos a prepararlo entre todos. En fin, esto lo vas aprendiendo, ¿no? Que no. A mí hay un texto que me gusta mucho, que es La tiranía de la falta de estructuras, de Fraser, creo que se llama. Bueno, en fin, y es cierto, a veces quieres trabajar de una manera libre, tan horizontal, tan que vaya surgiendo, tan hippie, por poner una palabra que todos conocemos mejor, que la gente no te entiende. Dice, o sea, no, yo es que vengo aquí a hacer un proyecto sobre esto, he entendido el concepto, he entendido tal, pero necesito que me marquéis, que me dirijáis, que me digáis por dónde ir. Entonces, bueno, pues esto es algo que te encuentras con mucha facilidad. Por eso también la contraposición de Hansala, que estaba todo tan marcado y tan definido en ese texto, con Hipatia, por ejemplo. Hipatia fue otra cosa. Hipatia fueron experiencias de contacto más cortitas, pues ellas venían a ver el museo, yo me acercaba a la cárcel, teníamos charlas, tomábamos un café, hablábamos, y de repente, mira lo que estamos haciendo, Belén, ¿no? Va a ser por aquí, una revista. Queremos hacer esto y tal, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? Pues esto es lo que veo. Aquí es donde podemos ayudar. Pero en algo que ellas estaban ya haciendo. Los primeros textos estaban escritos, la primera carátula estaba hecha. Ellas sabían lo que querían hacer y cómo. Tenían una estructura, va a haber una editorial, ella va a escribir de poesías, ella estaba. Entonces, ahí es donde puedes ya empezar a trabajar con una base común y mediada por ambos, ¿no? Pero para eso hace falta tiempos. Hace falta tiempos, que a veces los departamentos es lo que no tenemos. Yo creo que a partir de ahora sí, porque también tenemos menos dinero, por lo menos es mi opinión. Yo de ahora tengo menos dinero, tengo menos personal, pues me lo tomo todo con mucho más, bueno, de otra manera, quiero decir, no sé. Pero sí, tienes razón. Y luego el tema de la independencia, bueno, es que eso... Fíjate, también he traído el grupo de diálogo en contraposición con Hansala por este mismo tema de la independencia, porque mientras con Hansala también teníamos esa ansia de a ver si se independiza, se crea un grupo autónomo en la ciudad que siga reflexionando y generando producciones, su propio imaginario sobre el tema de la migración y demás. En fin, teníamos nosotras esa intención, pero claro, eso puede seguir adelante, pero puede seguir adelante cuando dejas de ser DEAC y pasas a ser Belén y ya te pones a trabajar fuera de la institución con ese grupo un sábado, en tus horas libres y metiéndole mucha energía para que eso siga, ¿no?
Entonces, bueno, ahí ya he entrado en otras cuestiones que hay veces que tienes esa energía y, en fin, no puede depender todo de una persona o de un grupo de personas que lleven ese carro. Eso tiene que surgir. Por eso también esa contraposición con grupo de diálogo. Grupo de diálogo va al departamento y lo pide. Grupo de diálogo no pide ni que esté Belén en el grupo. Yo ahí ya sí que va Belén porque me apetece estar. Porque me apetece ver pelis, porque me apetece hablar sobre ello, porque es diferente. A ti. A mí me interesa seguir hablando también un poquito, que no es solamente las preguntas que preguntaste, sino como yo me tomo las preguntas tuyas hacia lo que nosotros hicimos. Y viniendo de un museo de ciencias, hicimos una vez una exposición que se llamaba La ciudad ideal, era un proyecto europeo. Entonces estaba Lisboa, Copenhague, Trento y Jerusalén. Y tratar de pensar en la Jerusalén ideal y encontrándonos con colectivos de distintos lugares. Fue una experiencia muy interesante, pero también muy paralizante para nosotros. Por un lado, porque no todos podían soñar de la misma manera. O sea, los niños podían soñar en su Jerusalén ideal. Los maestros de Jerusalén Oriental les costaba muchísimo soñar porque en su cotidianidad tienen problemas. Problemas es una manera, un eufemismo. Los jóvenes tenían mucho empuje y son activistas, pero lo que yo creo que como museo para nosotros, o sea, lo que yo tomo es que fue educativo para nosotros. O sea, no solamente fue transformativo para ellos, fue para nosotros. Y qué nos quedó a nosotros como institución, a partir de eso, cómo lo seguimos trabajando. Por supuesto que los que estábamos ahí en el medio trabajamos y tratamos de entender qué estábamos haciendo porque nos metimos sin saber. Y después quedó toda la institución, cómo se lo adjudica o no se lo adjudica. Todo lo que pasa después, o sea, no son las preguntas que nosotros nos hacemos, sino cómo eso afecta a nuestra institución. Y creo que me queda la pregunta y no lo quiero responder, porque creo que nos tenemos que llevar esa pregunta a casa y seguir buscando respuestas y cambiar las respuestas a medida que sigan surgiendo. Estoy de acuerdo, sí. No tengo nada que contestarte porque sé lo que quieres decir. Claro que nos llevamos todas más preguntas a casa que tal vez de ahí la necesidad de qué hacemos con esas preguntas. Entonces, bueno, pues sí, investigar, pero tenemos tiempo para ello, tenemos medios para ello. Pero me queda otra, que la pregunta no paralice. Ya. Porque hay un poco... Sí, dice que la pregunta no paralice. Me parece muy interesante eso. A veces es verdad que te paralizan y no sabes por dónde tirar, no sabes si... Nos cuestionamos tanto que dices, bueno, no puede ser. Me gusta una cosa que leí, María, en tu último libro de las pedagogías críticas, es que lo único que hacen es que te cuestionas y no te... O sea, te paralizas al final. Dices, ¿no? Digo, es que es verdad, que al final nos haces tantas preguntas, te cuestionas tanto las prácticas. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Eso te puede crear... Sí, parálisis, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, hay que continuar si tenemos claro cómo queremos trabajar. Y bueno, pues foros de estos, ¿no? De compartir las preguntas, por lo menos de alguna forma te descargas. Dices, venga, vamos a pasársela de al lado, a ver. Algo así. Os voy a poner, aprovechando este lapsus de tiempo, el fragmento final de Entorno a Hansala, donde están precisamente hablando de nos vamos, seguimos, no nos vamos. Ah, otra pregunta, ¿vale? Sí. ¿Hola? Sí. Hola, mira, Belén, soy José María de No te veo, levanta la mano. Ah, gracias. Hola. Gracias. Soy José María de Idea Lúdica. Te quería hacer dos preguntas. Bueno, primero, que me han parecido muy interesantes todas las experiencias que has hablado,
porque pasan un poco de ser el museo como dinamizador cultural a ser un vertebrador de iniciativas, lo cual ya es un paso, a crear grupos autónomos y a dar visibilidad a colectivos que normalmente no la tienen, con lo cual me parece que es un proceso muy interesante. Entonces, yo tenía dos preguntas muy concretas. ¿Cómo se llega a la conclusión de que esta es una línea a seguir? Parte del grupo del Departamento de Educación y Acción Cultural. ¿Es una línea de museo general que se aplica también aquí? Esta sería una. ¿Y en qué momento decidís apostar por este camino de tanta implicación y de tanto dar autonomía y dar protagonismo a los ciudadanos? Y la siguiente es, dentro de todas las acciones que se realizan desde el departamento, ¿qué peso tienen este tipo de acciones? Porque supongo que habrán muchas más acciones más, digamos, clásicas en el sentido de atención a las escuelas, todo este tipo de cosas. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llega a la conclusión de que este es el camino a seguir? No sé, o sea, más que una conclusión... Bueno, el departamento, yo, como os dijo Pablo, entré en el 2003 y entré con una beca de gestión cultural donde proponía la creación del departamento educativo. Y mi planteamiento, bueno, pues ya tenía ahí unas bases, museología crítica, porque a mí es lo que me había formado de una manera muy autónoma, muy independiente, porque yo venía casi más del comisariado y demás, y que había tenido experiencias en la educación, pero bueno, las experiencias de la educación que se llevaban a finales de los 90, ¿no? El 2000, que realmente eran mucha guía para el profesor, mucho enlace, mucho recurso, mucha educación transmisora, facilitadora, en fin, este tipo de trabajo. Y yo empecé a descubrir la museología crítica y pues a partir del 2002, 2003, en unos primeros cursos que tuve la suerte de realizar, bueno, pues con toda la Escuela de Barcelona y demás. Y entonces el proyecto estaba como muy basado, para mí había descubierto un mundo. Dije, es que ahí es donde decidí que quería dedicarme a la educación. Hasta ese momento no lo tenía tan claro. Pero ahí es cuando decidí que quería dedicarme a esto, porque estaba viendo la posibilidad realmente, la posibilidad política del arte, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer algo desde las prácticas artísticas, de la acción y de la utilidad. Y la estaba viendo desde el ámbito de la educación y no desde el ámbito de lo curatorial o de lo expositivo, desde lo más objetual, si queréis, en fin. Estaba viendo que esa parte estaba de alguna forma, bueno, más limitada. No quiero decir con esto que no haya proyectos de exposición o artistas o gente hiperimplicada en el espacio social, no tiene nada que ver. Pero bueno, yo veía que lo que yo podía hacer como profesional, bueno, pues iba a ser más útil y también más gratificante para mí desde el ámbito de la educación. Con lo cual, el por qué o cómo se llegan a estas conclusiones, las conclusiones particulares de los proyectos y de las valoraciones que he sacado aquí son las propias a las que cada proyecto te lleva, pero lo que es la idea general que yo creo que mueve todas las acciones en el departamento estaban ahí desde el principio, ¿no? Eran actuar como un espacio útil socialmente, como un espacio que no se quedara simplemente en mediación. Y cuando digo simplemente no es que me parezca simple, porque ya es en un departamento mediador, y en el libro lo cuento. O sea, para mí la mediación es un paso, ¿no? También a la inclusión de los públicos, pero es un paso súper necesario y un paso que dar con gran valor, ¿no? Pero para mí la mediación es un paso, como digo, a involucrar, a hacer partícipes a los públicos y hacer partícipes no como espectadores, evidentemente. Y ahí es donde llegamos a la otra parte de tu pregunta, sino como gente que pueda generar y producir en el museo, ¿no? Que es un poco lo que me preguntabas también, de proponer a los públicos como parte activa en el museo. Esto estaba ahí. Otra cosa es que llegar ahí, o sea, tú no llegas, y menos con una beca, con 30 años, y dices, quiero hacer esto, y lo haces. O sea, eso no se hace así. O sea, eso lleva, bueno, pues mucho tiempo de trabajo. Personas también, porque yo pude hacer, como os dije antes, muchos proyectos y también muy ramificados, ¿no? Pude tocar varias áreas, porque hablamos de trabajo más formal o más clásico cuando hablamos de educación con escolares, pero de eso nada. También hay proyectos con escolares que van por otras vías, ¿no? Y que están intentando colaboraciones a largo plazo donde realmente se den transformaciones tanto en los roles que adquiere el profesor en ese grupo con los niños en el propio museo, cómo se proponen las actividades desde los propios chavales, en fin. Hay experiencias
experiencias de estas que yo no las hemos ahondado mucho en realidad, vamos, tampoco poco, pero no ha sido como lo más... Bueno, me parece un tema complicado el tema de la educación formal, pero sé que aquí hay compañeros y compañeras que sí que les están llevando a cabo. Quiero decir con esto que las ramas han sido múltiples, o sea, se ha trabajado, o sea, que el tema de, por ejemplo, de intervenir en colectivos socialmente no partícipes en las prácticas del museo, eso estaba en el proyecto inicial. Lo que pasa que el desarrollo, pues bueno, pues ha ido, pues paulatinamente ha ido como creciendo. Había unos mínimos, había unos básicos, y eso es mucho, supongo que entenderéis a lo que me refiero, que el museo te pide. O sea, nada más abrir las puertas, lo primero que te piden son visitas guiadas por las exposiciones, eso sí o sí. Le puedes contar que la visita guiada es un rollo, que aburre a la mano, pero bueno, yo ya también llegas a la conclusión de que hay cosas que es mejor no cuestionar. Visita guiada, pues toma, visitas guiadas, pero ahora voy a trabajar. O sea, es como que esta parte, ya he barrido la casa, pero ahora voy a realmente amueblarla, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo hay cuestiones en las que ni tan siquiera me he parado a pelearme, entre comillas, con los requerimientos, por así decirnos, de la dirección. Pero lo que sí que es cierto es que con el tiempo, y aquí creo que es donde está un poco el logro, si hay algún logro, ¿no?, en esto, yo creo que sí, porque es un logro de transformación interna que también me parece interesante, es que poco a poco bueno, la dirección, la gente, los comisarios, bueno, te van entendiendo, solamente entendiendo. Ya esto ya me parece un logro. Ya poco a poco parece que ya hablamos un lenguaje más común. Ya la visita guiada, bueno, venga, te voy a dejar la del domingo. Ahora hay una visita guiada en el museo, por ejemplo. Al principio, cuando abrimos las puertas, había visitas guiadas a todas las horas en punto. Salía una visita guiada. Yo me acuerdo de Nadia y Antonio, los primeros educadores del museo, a cada hora daban una visita guiada a viva voz. Y además Rafa, el director de entonces, quería que fueran personas. Él no quería ni una máquina. No, quiero una persona que te explique la exposición. Y así estuvimos muchos años dando visitas guiadas a las horas en punto. Entonces, tú imagínate, aparte de hacer eso, desplegar el trabajo que quieres hacer. Pues claro, o sea, fueron años de mucho curro, pero bueno, también es lo que nos permitió pues, meter más gente en el departamento. Venga, con los niños, ¿qué hacemos? Pues aparte de los talleres infantiles, vamos a hacer una cosita un poquito más de continuidad, un poquito más de base, un poquito más pensada. Nace Peque Amigos, en fin, poco a poco vas tirando y vas desplegando, pero ¿cómo se llega a la conclusión de qué es lo que queremos hacer? No es que se llegue a la conclusión, es que queremos hacer esto, vamos a llegar a ello. Ha sido más bien esto, esta es la manera de funcionar. Otra cosa es que, evidentemente, pues lo que hemos hablado antes, te cuestionas las prácticas mucho, ¿no? Y dices, pues lo he hecho bien, lo he hecho mal, en este proyecto me hubiera gustado que se hubiera, eso, pues como lo de las mujeres gitanas, pues haber realmente hecho un trabajo de más tiempo con ellas y haber podido producir otro tipo de diálogos allí y demás. Bueno, pues no pudo ser, ¿no? Y te lo cuestionas mucho, pero claro que en el proyecto inicial estaba el cómo queremos trabajar. Hablo a niveles globales, generales, de idea, de concepto. Luego, claro, aprendes mucho también, ¿no? En cada proyecto aprendes a cómo, más que cómo queremos trabajar, cómo las diferentes metodologías a emplear en cada proyecto, el compartir las programaciones con los responsables de otras, tal, en fin, todo esto lo vas aprendiendo. Y sin receta, evidentemente, claro. No sé si me habías hecho otra pregunta. Sobre el peso de este tipo de iniciativas. Dentro. Eso es que... No lo sé, ¿eh? También... ¿Global hablas de exposiciones y de todo el museo? O sea, global ya. El peso. Bueno, es un poco lo que te comentaba antes, que sí que creo que se está haciendo un esfuerzo, ¿no? O sea, un esfuerzo. Se están dando pasitos. Que el museo cada vez, cuando me refiero al museo, me refiero a la dirección y a exposiciones, yo creo que nos tienen más en cuenta e incluso, bueno, un poquito de respeto, pero muy poquito, porque vamos, para dejarte sin personal, mucho respeto tampoco te pueden tener. No sé. En fin, no sé cómo decirte. Por ejemplo, a ver, es que no quiero tampoco ser injusta. El tema, por ejemplo, de Hipatia, de la exposición, joder, para mí fue una... No sé. Bueno, que la podía haber no hecho y haberlo hecho de otra manera. O sea, tampoco quiero decir que es que necesite las salas de exposición, pero bueno, fue en este tema del que hablas, ¿no? De cómo te miran o demás.
pues hombre, para ellos realmente una sala es algo importante. Entonces, si lo lees desde su punto de vista, que te den una sala para hacer una exposición sobre un proyecto educativo, dices, bueno, pues está bien, ¿no? Creo que también es un trabajo, es un trabajo interno. Es que los departamentos de educación, el trabajo no solamente lo hacemos fuera, hacemos mucho trabajo dentro. A ti. Ah, sí, el vídeo. Concreto, pero hay más fuentes de presión también, es decir, el grupo a partir de ahora se puede liberar de algunas de las cosas que sean tanto fuente de presión como fuente de... ¿Presión? ¿En qué sentido? De acabar algo con fecha determinada. Yo lo que estoy pensando, yo creo que para montar totalmente la cosa, creo que no podemos terminar ya. Tenemos que seguir con lo que ya, claramente que tenemos ya, el material que tenemos ya con podemos empezar a montar un poco a poco hasta que tengamos algo de concreto. O algunas cosas. Por ejemplo, si alguien entra para el blog, que lleva algo con él, que vea algo que es importante. A ver, también con algún videos de testimonio de personas, puedes añadirnos algo, no sé. Es que creo que eso está abiertísimo, porque ahora sí que nos podemos plantear, dos personas tienen un determinado interés. Si os acordáis, el día de Montserrat surgieron miles de ideas aquí. Iba a decir miles porque cada una se dividía con muchas ideas, ¿no? Sí. Las videoconferencias, la señalética en la ciudad, los vídeos, hasta hay proyectos sobre peluquería, las entrevistas, los textos, todo eso. Ahora, si nosotros en realidad tenemos ganas de seguir, que es lo que veo en todos, que hay ganas de seguir, ahora es cuando nos podemos ya marcar un ritmo un poco más estructurado, como dice Amparo. Igual a dos personas les interesa esto. Se ven durante unos días al margen del grupo y cuelgan ya, pues que tal día se van a poner de acuerdo para hacer esa cosa concreta. Ya tenemos la perspectiva de que no solo somos nosotros como audiencia, porque el blog puede ser público, podemos hacernos unas pegatinas sobre el blog, darnos un nombre ya igual incluso al margen de la sala, eso es por lo que preguntaba esto. Porque igual, claro, al ser un proyecto vinculado a una cosa concreta que está en el MUSAC, tenemos determinadas connotaciones, no podemos evitarlo. Es un museo, tiene una programación, tiene unas fechas y tenemos que dar una respuesta. Es mi posición. De si nos hemos conocido y realmente vamos de acuerdo en que a todos nos interesa trabajar en esta dirección, y yo creo que con vosotros me siento afín con los mismos objetivos, ¿no? A gente que conozco menos igual menos, pero lo que ha hablado con Thierry, lo que ha hablado contigo. Pues entonces nos vamos a ver y al margen de todo es como una maquinaria que se pone en marcha, a la que se puede sumar gente, algo móvil, algo... y a lo que podemos dar. Para mí, yo creo que ya lo que habíamos hecho ya está muy bien, pero si queríamos más, vas a rotar todo. Este tema nunca no puede discutir al final. No puede decir que no, ya tenemos una finalización fija. Porque cada día se nace nuevas ideas, nunca no puede terminar. Acaba, porque ahora tenemos ya ideas, pues para adelante con esta idea. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿O contestar, más bien? No. Contestaciones he visto pocas, pero bueno. Sí, ahí hay una pregunta. ¿Se oye? ¿Se oye? Ah, sí, sí, se oye. Nos preguntabas que, bueno, que si el museo tendría que ser primero objeto de su transformación antes que sujeto para la transformación de otros. Y bueno, yo pensaba, bueno, supongo que haréis evaluaciones de los proyectos
pero es que es una parte que, bueno, yo trabajo en el tiempo libre y es una parte que como es la última muchas veces la dejamos un poco colgada sin demasiada importancia. De hecho, hay veces que las herramientas para evaluar no son lo suficientemente buenas, ¿no? Y que hay muchos grados de evaluación, porque tú puedes evaluar lo que estás haciendo en el sitio, pero luego la repercusión que tiene fuera también es importante. Es decir, las personas a las que hemos, bueno, transformado de una manera, bueno, decir que hemos transformado a alguien es muy ambicioso, ¿no? Pero es en realidad un objetivo de los que tenemos. Entonces, al plantear objetivos, primero habría que ser reales, ¿no? Realistas y, bueno, saber con quién vamos a trabajar, ¿no? Y supongo que eso, que crear unas herramientas previas para evaluar unos indicadores que podamos luego seguir, supongo. O sea, hablo también de una evaluación posterior a meses, ¿no? Y ir a esos lugares donde están esas personas a ver si ellas también han difundido lo que han aprendido. No sé, es un poco complejo, pero supongo que es... No, si hablas de la evaluación, lo que pasa es que yo no creo que la evaluación se tenga que hacer al final del proyecto, ¿no? O sea, que la evaluación, nosotros, por ejemplo, en el departamento, las evaluaciones las hacemos más durante los procesos de trabajo, ¿no? Las evaluaciones son como más, ¿cómo se llama en educación? Continua, evaluación continua, ¿no? Eso por un lado. Luego haces una evaluación posterior, cuando tienes el tiempo para ello, cuando intentas también, ¿no? Que eso es lo que estaría fenomenal, hablo del ideal. Y luego con el tiempo ves las prácticas que invitaciones como estas, muchas gracias, porque además te permiten hacer esas lecturas con el tiempo, ¿no? Que es importantísimo, porque ya las ves también con cierta distancia, las puedes poner en relación con otras prácticas. Entonces ahí yo creo que realmente es donde surgen los aprendizajes de estos proyectos. Los reales yo creo que surgen ahí, cuando les puedes valorar en el tiempo, ¿no? Cuando les puedes poner también en contexto con otros. Pero claro, evidentemente esas evaluaciones tanto en el momento, continuas, como al final del proyecto, bueno, pues se deben hacer, evidentemente. También creo que es muy importante hacer evaluaciones, sobre todo trabajando con colectivos, conjuntas, porque si no, pues es tu evaluación. Pero bueno, tu evaluación es tu evaluación, no... Claro, yo no solo la planteo como hacia el proyecto, sino también para mirarnos a nosotros mismos y ver si estamos funcionando como pensábamos que queríamos y tal, ¿no? Porque, bueno, también, obviamente, a través de la investigación es importante, pero, no sé, son cosas que se me han ido ocurriendo según hablabais, no sé. No sé, es que, bueno, yo creo que es una falla que tenemos además en los departamentos y por eso creo que habéis abierto un tema que se llama investigación, un bloque que se llama investigación, porque ahí estamos, yo me considero que estoy muy pez, o sea, yo hago lo que puedo, hago lo que puedo, o sea, que intento pensar sobre estas prácticas, ponerlas en común, pensar por dónde tal, pero realmente sería súper necesario, o sea, el libro del DEAC ha sido como la excepción y veo que no sé cuándo se va a poder volver a sacar y eso no debería de ser así, es que cada año deberíamos de estar pensando esas prácticas, documentándolas, publicándolas, compartiéndolas, eso tendría que ser un trabajo ya bueno, asimilado dentro de nuestros departamentos. Yo ahora, que como os digo, estoy trabajando con mínimo personal, pues una de las intenciones para el futuro próximo es trabajar más codo a codo con documentación y biblioteca y precisamente también para eso. Para poder, a partir de documentación y biblioteca, pues no sé si a través de, llámalo beca, llámalo lo que sea, porque necesitarás una persona investigadora, evidentemente, que no tenemos en personal, pues hacer ese trabajo, porque eso yo creo que es una de las fallas más graves que tenemos los departamentos educativos en este momento. Hacemos, ¿y para qué? ¿Qué aprendemos de esas experiencias, no? ¿Qué tal? O sea, creo que eso... Te puedo contestar más. Hola, Belén, gracias. Soy Lucía Rueda de Florida Universitaria en Catarroja, Valencia. ¿Perdona, de Florida Universitaria, Valencia.
en educación. La pregunta tiene que ver con, estamos organizándonos, agenciándonos de colectivos en situación marginal para justificar la función de los museos, o también de universidades, o se puede extender esa pregunta a cualquier institución, sí, ¿no? que quiera trabajar o intervenir con colectivos o trabajar con ellos. Es una pregunta concreta, tiene que ver con esta pregunta, pero es cuando se plantean este tipo, pues por ejemplo el primer proyecto, el de las chicas de la prisión, sí. Claro, yo me he quedado con la copla de, claro, desaparecéis, ¿por qué no podéis hacer nada? ¿Y las chicas? ¿Y qué vínculos queda con ellas? ¿No? Entonces, claro, cuando se trata de intervenciones con colectivos concretos, con los que convivimos pero no conocemos, estamos informados pero no conocemos, porque no... A lo mejor agentes sociales, trabajadores sociales que estén en el proyecto, así como están los comisarios, están los artistas. Si se cuenta, si os habéis planteado, y también nos lo planteamos nosotras también en el ámbito, que existan agentes de trabajadores sociales, o sea, trabajar de manera también colectiva, o sea, con artistas. Sí, contar con más. Sí. Supongo que lo haréis, pero por si acaso para... Bueno, no, lo intentamos, o sea, se intenta. Lo que pasa es que esto pasa como con la escuela. Cuando encuentras un profesor que se quiere involucrar y tal, es maravilloso y puedes hacer un proyecto, pero encuéntralo. Entonces, con el trabajador social te pasa lo mismo. Claro, ya, imagino. Más en un sitio como la cárcel, que están hasta arriba de trabajo, que no sé qué, o estos del Musa, que quieren que esté alguien, en fin, es complicado. Entiendo. Y que entiendan, claro, nosotros vamos con mucha... Pensamos que nuestro proyecto es hiperesencial. Yo si fuera la directora de la cárcel, ¿no? O sea, es que esto se tiene que hacer, le voy a apoyar. Pero no es así. Ellos tienen... Por eso también lo de cuestionar otras instituciones. Es que yo no sé... Es que... Ya. Sí, es que igual está en la mezcla de todos esos agentes, pero ¿cómo sacas a todos de sus instituciones? Pero sería lo suyo, evidentemente lo suyo sería trabajar, claro. Por ejemplo, en Hansala, estábamos trabajadores sociales, en esa mesa que habéis visto esta conversación, había artistas, Miguel Ángel es artista y profesor de educación plástica, el que más hablaba, pero había gente de colectivos sociales de la ciudad, de Cruz Roja, de Cáritas, o sea, había de todo. Y estaban los inmigrantes, ahí lo que se intentaba era trabajar en horizontalidad, no que estuvieras con el rol de trabajador. No, pero estás como Marta, pero además eres trabajadora social, con lo cual tú ya estás en la mesa con esos conocimientos que te vienen desde tu profesión o desde tu ámbito de trabajo, ¿no? Y estás ahí. Eso sería lo ideal, pero no es lo habitual. Sí, no, pero mira, sí que estaba, mi pregunta era esa, sí que había Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Gracias, y luego por el otro, ya me voy, pero es que me has dicho algo interesante, ¿qué pasa con esas mujeres cuando te vas? Eso es, y esta mañana me he encontrado con unas compañeras en el café y hemos hablado de esto, digo, pues que es como que rompes una relación, pero así te lo digo, cuando llevas trabajando 5 años con un grupo de personas y que de repente, además no es como otro colectivo que dices, bueno, me quedo a tomar un café. No, es que no les vas a volver a ver. Entonces, en fin, el tema emocional en estos proyectos también, no sé si se evalúa, pero también queda. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Me interesa lo que decías, solo es un paréntesis. Sí que hay proyectos más a largo plazo y bueno, yo creo que en los espacios de café igual podemos hablar en entorno social. Por lo que decía Belén, es como cuando encuentras como yo los llamo, profesores heroicos, también lo hay en otros colectivos y se pueden hacer proyectos a más largo plazo. Entonces yo creo que igual podemos ir profundizando y hablando en los ratos de café. Bueno, nos hemos retrasado un pelín. A las 4 volvemos. 2 cosas de operativa así muy rápida. Luego recordaré contraseña para Wi-Fi a las 4, ¿vale? Todo el mundo tiene una invitación para entrar al museo y a las exposiciones temporales. La tenéis que retirar en información y es válida desde hoy hasta el domingo. No tengáis prisa porque están ahí, hay un listado y cuando podáis la recogéis, ¿vale? Importante también para los cafés, procurar ir con vuestra identificación porque facilitamos el trabajo al Departamento de Seguridad, ¿vale? Bueno, pues gracias y a las 4 nos reencontramos. Los ponentes que se agrupen por aquí. Ponentes.